Buenas noches. Como sucede tantas veces, la opinión llegó antes que la información. Y luego, con el estruendo, la información ya no parecía posible. Hablamos de una nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía, que no hemos tenido tiempo de conocer porque le ha precedido una enorme humareda. Desde la Iglesia, desde sectores conservadores, se nos advertía que se estaba preparando un plan de adoctrinamiento y se anunciaban resistencias de todo tipo. La ley salía a la palestra para defenderse y se producía una refriega pública que ha confundido a muchos ciudadanos. La información no ha logrado hacerse un hueco. Ahora la asignatura ha comenzado ya a ser impartida. 200.000 alumnos en 7 autonomías han empezado a recibirla y el año que viene se extenderá a todo el país. Noticias 4 cree útil recapitular y ofrecer a sus espectadores un reportaje dirigido por José Luis Fuentecilla con el propósito de aportar claridad. Hemos entrado en las aulas, hemos analizado en detalle los libros de texto, hemos resumido las posiciones de unos y de otros, confiando en que después de verlo tengan ustedes una impresión más precisa de esta asignatura y también de sus textos y también de sus contextos. Y un añadido muy importante, estamos hablando de una ley aprobada por el Parlamento español, una ley que, como todas, debe ser cumplida. En el principio fue el ruido. La llamada Educación para la Ciudadanía aspira a crear una masa esa milonga de adoctrinamiento progre. Un Estado que pretende decidir sobre el bien y el mal. ZP nos impondrá su moral Levinsky. De almas. Corrupción de menores. Manicomio homosexual. Un Estado corrector de las conciencias. Camino del totalitarismo. Una materia que no adoctrina. El catecismo del buen socialista. Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. No cursarla impediría a los estudiantes la obtención de los títulos académicos. Suprima educación para la ciudadanía. La vamos a adaptar. En estos momentos, el decir nosotros la adaptaremos es colaborar con el mal. Que podemos hablar de ellos. Bueno, esta asignatura la estrenamos hoy. Es una asignatura nueva que por primera vez comienza a impartirse en España. Estos alumnos del Instituto Ría del Carmen, en Muriedas, Cantabria, han empezado a enterarse ya de qué va la asignatura más polémica de los últimos tiempos. ¿Qué habéis oído de esta asignatura? ¿Sabéis algo? ¿Habéis oído algo? Sí. ¿Qué? ¿Qué habéis oído? Pues en el telediario que hay polémica, porque los curas piensan que no se puede tratar el tema de que las familias pueden ser monoparentales y que por el tema de que también se trata de la homosexualidad. Pues que era nueva y había mucha polémica con la religión, o sea, con la Iglesia, porque decían que era como sustituir a la religión, ¿no? Yo en las noticias he oído que mucha gente no está contenta con esta asignatura porque opina que la educación te lo tienen que enseñar tus padres, no un profesor. ¿De qué creéis que va esta asignatura? Pues los derechos de las personas, cómo ser persona y aprender diferentes cosas sobre las culturas y las religiones. Pues sobre la convivencia. Convivencia. ¿Entre alumnos? ¿Entre vecinos? Entre todos. Que no solo nos tienen que enseñar nuestro derecho, sino también nuestros deberes. O sea, derechos y deberes. Una balanza, 2 platillos. Con 14 años cursan tercero de ESO, la educación secundaria obligatoria. Tienen 11 asignaturas. Educación para la Ciudadanía les ocupará solo 1 hora de clase a la semana. La imparten profesores del área de Filosofía e Historia. Nosotros les tenemos que poner instrumentos para que ellos sepan tener una base teórica fuerte y al final ellos lleguen a conclusiones a lo que sean sus posturas personales. Y desde luego algo que tenemos que tener muy claro todos los profesores, que estamos para ayudarles a ellos a reflexionar. Desde luego jamás para enseñarles y jamás para adoctrinarles. Vivimos en sociedades cada vez más plurales, en las que enseñar valores de tolerancia frente a opiniones que no son las propias, valores como el diálogo para la resolución de conflictos, responder a problemas nuevos, brindar los instrumentos para conocer los propios derechos pero también las obligaciones, el valor de la cosa pública, en fin, yo creo que son valores universales aquí y en cualquier
sociedad de las que nos rodean. Esta asignatura ha puesto en pie de guerra a los sectores más conservadores de la Iglesia y de la derecha españolas. En muchos casos, los mismos que salieron a la calle contra los matrimonios homosexuales. Obispos... Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Foro de la Familia. Es un verdadero atentado a la libertad y a la Constitución que las familias no podemos consentir. Confederación Católica de Padres de Alumnos. Una vez más, la lucha de un gobierno totalitario pues contra el individuo. La CECE, una patronal de enseñanza privada. Yo lo que quiero es una sociedad y unos alumnos formados como Dios manda. Asociaciones católicas como Profesionales por la Ética. Que existe un Dios creador que nos ama absolutamente. Y aunque el PP no llega a pedir la objeción, sí mantiene su oposición radical. Nosotros proponemos que se suprima la asignatura de Educación para la Ciudadanía. De hecho, el PP ha retrasado la entrada de la asignatura allá donde gobierna. Son las comunidades autónomas las que deciden en qué curso de primaria y en cuál de secundaria se da. Y según el calendario de implantación, este año solo se empieza a impartir en aquellas que la han colocado en tercero de ESO. Son 7, la mayoría socialistas: Andalucía, Extremadura, Aragón, Cataluña, Asturias, Cantabria y Navarra. El resto la incluirá a partir del próximo curso en segundo de ESO, aunque el PP ya ha dejado claro que se hará muy a su pesar. En Murcia, por ejemplo, el gobierno regional ha afirmado que la impartirá por imperativo legal. En Madrid, Esperanza Aguirre ha mostrado su escaso entusiasmo. Vamos a dar la mínima educación para la ciudadanía que la ley nos permite. Si yo objeto, si mi hijo no puede tener su titulación, pues entonces no me deja usted otra salida que recurrir contra la norma. El abogado Carlos Seco se cuenta entre los que más lejos han llevado su rebelión contra la asignatura. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite su recurso y el de otras 4 familias sevillanas por vulneración de derechos fundamentales. Claro, yo asumo la responsabilidad de que mis hijos, al finalizar el periodo de formación de bachillerato, pudieran no obtener ese título. Y espero que mis hijos me perdonen. En Barcelona, el colegio concertado Loreto Abad Oliva, vinculado a la Fundación Católica San Pablo CEU, presume de sus cifras de objeción. De las 60 familias con hijos en tercero de ESO, 50 han objetado. La decisión de no dar la asignatura es de la institución. Simplemente hemos pasado la carta de Profesionales por la Ética para que, si quieren, pidan que su hijo no reciba esta asignatura. Lo cierto es que hasta la fecha, las consejerías de educación de las autonomías donde se imparte solo tienen constancia de 120 objeciones de un total de 200.000 alumnos. Sin embargo, el Foro de la Familia habla de 10.000. ¿Cómo se explica esta discrepancia? Estas son las objeciones que han llegado esta mañana. Sigue llevando el goteo diario de objeciones, ¿vale? El mismo foro admite que muchas objeciones corresponden a familias ajenas por ahora a la asignatura, o no tienen hijos en edad de cursarla, o residen en comunidades donde aún no se imparte. De hecho, Toledo, donde aún no se enseña, se ha convertido en la capital de la objeción. El arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares, se ha destacado como el más furibundo opositor de la asignatura. Sus prédicas no han dejado indiferentes a padres como Carlos y Fernando. No les gusta nada lo que leen en algunos manuales. Chicos y chicas, seres personas, sexo biológico, identidad de género, la orientación sexual. Es una obsesión. A un chaval pequeño hay que explicarle la identidad sexual. Manda narices. Muchos conflictos bélicos tienen componentes religiosos basados en la intolerancia y el deseo de imponer una fe o una ideología determinadas. Por eso el diálogo interreligioso es fundamental para la paz. O sea, ¿qué concepción de la libertad religiosa hay que introduce como una razón la religión dentro de los conflictos bélicos actuales? Lo que no quiero, por ejemplo, es que a mis hijos en clase se les diga que la homosexualidad y la heterosexualidad son dos orientaciones afectivo-sexuales que están en el mismo nivel. Yo no quiero que mis hijos reciban esta enseñanza porque yo no quiero para mis hijos esa enseñanza. Si en la asignatura se intenta explicar que la homosexualidad es una opción tan natural como la otra, y si no la ve así es un homófobo, yo no quiero que a mi hijo le llamen homófobo por considerar que lo natural es ser heterosexual, cuando la mayor parte de los psiquiatras lo han considerado así. Yo lo que no quiero que se le diga es que el aborto es un derecho, o no quiero que se le diga que el aborto es un método anticonceptivo, o una solución para un embarazo no deseado. En esta asignatura le van a enseñar una teoría ética, y es lo que yo no quiero. O sea, a mi hijo no le tiene que enseñar el Estado
¿Cuál es el camino a la felicidad? Porque es una cuestión que solamente puede educar la persona que le ama. Y a mi hijo el Estado no lo ama, lo utiliza. Aún faltan años para que sus hijos cursen educación para la ciudadanía, pero Carlos y Fernando ya han decidido convertirse en familias objetoras. Ven la asignatura como una imposición de valores morales que vulnera sus derechos como padres. Esas tres ideas, imposición, valores morales y derecho de los padres, son los tres ángulos del debate. ¿De qué hablamos cuando hablamos de imposición? ¿De qué valores? ¿Y de qué derecho de los padres? Ahí es donde defensores y detractores de la asignatura no se ponen de acuerdo. Es una clarísima intromisión gubernamental en un ámbito que la Constitución reserva a los padres de familia. Porque yo formo las conciencias de mis hijos y no creo que sea una misión del Estado. Se está arrogando el Estado, el poder público, sea cual sea su color, la definición de lo que es el modelo de persona y la formación de la conciencia moral de los alumnos. Y además esto es contradictorio, de nuevo, con la Constitución española. ¿Por qué? Porque aquí dice que los padres tenemos el derecho a educar a nuestros hijos según nuestros criterios y convicciones. Y no nos están dejando. Estamos hablando mucho, sobre todo de estas organizaciones familiares, estamos hablando mucho de los derechos de los padres. No, el derecho fundamental es el derecho de los hijos a ser bien educados. Los padres lo que tienen son deberes educativos. Los hijos no son una propiedad privada de los padres. Nosotros como padres somos responsables de los hijos y somos responsables de educarlos, pero educarlos quiere decir también para convivir. El derecho de los padres a educar a sus hijos en sus valores, etcétera, es naturalmente reconocido por la Constitución, pero no es un derecho absoluto. Es decir, si los padres son nazis, si los padres creen en que la discriminación de los sexos, en que hay razas inferiores, etcétera, no tienen derecho a educar así a sus hijos. Imagínese que de repente un padre dijera: yo enseño a mi hijo que los homosexuales son unos enfermos y unos taraos y que no se puede permitir que ocupen puestos de relevancia como la judicatura. Todos los demás nos quedamos tan tranquilos, es su derecho a enseñarle. Y en cualquier caso, el artículo 27 de la Constitución también encomienda al Estado la educación en determinados valores. Ética, valores morales, educación, instrucción, adoctrinamiento. La discusión sobre los objetivos de esta asignatura ha degenerado en un debate confuso. Han entrado en escena desde vídeos de las juventudes socialistas en defensa de la asignatura a costa de ridiculizar a los jóvenes del PP. Papel de la mujer en la sociedad actual. Inferioridad, divisorio. Iniciativa, igualdad. Empieza por la M, unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Dos tíos? Maricona. Matrimonio. A opiniones a mansalva de los columnistas de la derecha que no se han cortado a la hora de repartir calificativos. La llamada Educación para la Ciudadanía aspira a crear una masa gregaria que en las sucesivas convocatorias electorales muestre su gratitud al régimen. La propuesta de una asignatura de Educación para la Ciudadanía es trampa de sumisión y pleitesía a un Estado corrector de las conciencias, moderno leviatán que estruja lo privado. Un Estado que pretende decidir sobre el bien y el mal y determinar la educación que han de recibir sus ciudadanos emprende el camino del totalitarismo. La influencia que el gobierno Zapatero pretende imponer sobre los niños se había llamado hasta ahora corrupción de menores. Se entiende la tradición bolchevique de los ingenieros de almas de entrar en el cerebro de los niños, extraerlo y depositar ahí una consigna. Tienen que llamar a José Antonio Marina a fin de que les escriba un texto de educación para la ciudadanía, donde se explique a los niños en qué principios cristianos de nuestra civilización deben defecarse para ser políticamente correctos. El gran hermano ZP nos impondrá su moral Levinsky, su ética lesbiana, su maricomio homosexual, su menace à trois, su divorcio express, sus ensoñaciones totalitarias. De ningún modo puede ser pasado por alto el hecho de que la llamada Educación para la Ciudadanía sea promovida por un partido de muy documentado historial mafioso, causante principal de la guerra civil, enemigo de Montesquieu y marxista, es decir, totalitario. La objeción es la única salida coherente si no desean que sus hijos sean educados en la idea de que es normal mantener relaciones sexuales con un asno. ¿Es así? ¿Cuáles son realmente